¿Qué pasaría si te dijera que una sola mañana de otoño, en una llanura costera de apenas 4 kilómetros de largo, un puñado de hombres con lanzas y escudos de bronce cambió para siempre el rumbo de la civilización occidental? No es una exageración, es la historia de Maratón. Una batalla tan desigual en apariencia, tan imposible en su resultado, que durante siglos los historiadores han debatido si realmente ocurrió tal y como nos fue transmitida. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí estás tú, escuchando esto, en un mundo que quizás no existiría de no haber sido por ese amanecer de septiembre del año 490 antes de nuestra era. Si esta historia te sacude por dentro, si sientes que el pasado todavía late con fuerza bajo los pies del presente, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué parte de la historia antigua te provoca más asombro. Cada semana traigo relatos como este, narrados desde las entrañas del tiempo. Para entender lo que ocurrió en Maratón, hay que retroceder varias décadas y entender el mundo convulso que lo hizo posible. Atenas no era aún la ciudad de la filosofía y la democracia que celebramos hoy. Era una polis gobernada por tiranos, sacudida por intrigas de palacio y constantemente amenazada por sus vecinos más poderosos. Cuando el tirano Pisístrato murió, el poder pasó a sus hijos Hipías e Hiparco. La ciudad vivió bajo su sombra durante años, hasta que el asesinato de Hiparco en el año 514 antes de nuestra era transformó a Hipías en un gobernante paranoico, rodeado de mercenarios y desconfianza. El tirano sobrevivía, pero su legitimidad se desmoronaba día a día. El golpe definitivo vino desde fuera. El rey espartano Cleómenes marchó sobre Atenas y derrocó a Hipías en el año 510 antes de nuestra era. En el vacío de poder que quedó, regresó Clístenes, perteneciente al poderoso clan de los Alcmeónidas. A él le fue encomendada la redacción de nuevas leyes, y lo que hizo con ese encargo transformó a Atenas de una manera que nadie pudo anticipar. La convirtió en una democracia. Por primera vez en la historia del mundo conocido, los ciudadanos comunes tendrían voz en los asuntos del Estado. Clístenes también introdujo el ostracismo, un mecanismo mediante el cual cualquier ciudadano que amenazara con convertirse en tirano podía ser expulsado de la ciudad por votación popular. Pero el camino hacia la democracia nunca es suave. La aristocracia ateniense, los eupátridas, vieron en las reformas una amenaza directa a su poder. Consiguieron elevar a uno de los suyos, Isagoras, al cargo de arconte, y con el respaldo de los espartanos, expulsaron a Clístenes y desmontaron sus reformas. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. El pueblo se rebeló. El demos de Atenas, esa masa de ciudadanos que las reformas habían dotado de voz propia, se levantó y expulsó tanto a Isagoras como a los propios soldados espartanos. Era un hecho sin precedentes. La democracia, que apenas acababa de nacer, demostró tener una fuerza vital propia. Con los espartanos expulsados, el poder de Atenas comenzó a crecer. Pero ese mismo poder despertó nuevos miedos. El recuerdo de Esparta seguía siendo un fantasma amenazante, y los atenienses temían una represalia. Fue ese miedo el que empujó a Clístenes a tomar una decisión que, vista en retrospectiva, resultaría cargada de consecuencias. En torno al año 508 antes de nuestra era, envió embajadores a Sardes, donde residía el sátrapa persa Artafernes, hermano del rey Darío. El objetivo era establecer una alianza defensiva frente a los espartanos. Los persas respondieron exigiendo lo que exigían a todos los que solicitaban su protección: tierra y agua. Era la fórmula ritual de sumisión al gran rey. Los embajadores aceptaron. Cuando regresaron a Atenas, fueron recibidos con dureza por sus conciudadanos. Pero el daño ya estaba hecho. Para el imperio aqueménide, Atenas acababa de convertirse en un territorio vasallo. Cualquier resistencia futura sería interpretada como rebelión. Y los imperios no toleran la rebelión. La chispa que encendió la mecha
llegó en el año 499 antes de nuestra era, cuando las ciudades griegas de Asia Menor, sometidas al poder persa, se alzaron en armas. Los rebeldes enviaron emisarios a sus hermanos de la Grecia continental en busca de ayuda. Esparta rechazó involucrarse. Atenas, en cambio, decidió enviar 20 barcos en apoyo a los insurrectos. Fue una decisión pequeña en apariencia, pero de consecuencias enormes. Junto a los rebeldes, los atenienses participaron en la toma y el incendio de Sardes, capital de la satrapía y ciudad de gran importancia para el imperio. Darío no lo olvidaría. Se cuenta que cuando el rey persa recibió la noticia, pidió a uno de sus servidores que le repitiera 3 veces al día, antes de cada comida: acuérdate de los atenienses. Necesitaba que el odio no se enfriara, y junto al odio veía también una oportunidad. Las ciudades griegas, dispersas, divididas por rivalidades eternas, sin un ejército unificado, parecían presa fácil para el mayor imperio que el mundo había conocido hasta entonces. En el año 492 antes de nuestra era, el general persa Mardonio marchó hacia el oeste. Tracia fue sometida. Macedonia reconoció la soberanía de Darío. El camino terrestre hacia Grecia quedaba abierto. Un año después, en el 491, Darío envió emisarios a todas las ciudades griegas independientes con la exigencia habitual: tierra y agua. La mayoría de las ciudades cedió. No era cobardía, era pragmatismo. El poderío aqueménide era aplastante, y todo el mundo lo sabía. Solo Atenas y Esparta se negaron. Los mensajeros persas que llegaron a Atenas fueron juzgados y ejecutados. Los que llegaron a Esparta fueron arrojados a un pozo. Era una declaración de guerra que no dejaba lugar a la ambigüedad. Para la expedición de castigo, Darío nombró al mando a su sobrino Artafernes y al experimentado general Medo Datis. Sus objetivos eran claros: someter a Atenas y Eretria, la ciudad de la isla de Eubea, que también había apoyado la rebelión. Según el propio Heródoto, Darío ordenó a sus generales que le trajeran encadenados a los habitantes de ambas ciudades para presentarlos ante sus ojos reales. En la expedición viajaba también Hipías, el antiguo tirano de Atenas, que esperaba recuperar el poder sobre su ciudad a la sombra del conquistador. La flota persa era colosal. Heródoto habla de 600 naves. Los historiadores modernos, más cautelosos con las cifras de la antigüedad, estiman un ejército de tierra de alrededor de 25.000 infantes y 1.000 jinetes. Eretria fue la primera en caer. Los persas la asediaron, y tras 6 días de combate encarnizado, en los que ambos bandos sufrieron bajas considerables, 2 ciudadanos de la propia Eretria, Euforbo y Filager, abrieron las puertas al enemigo desde dentro. Los persas entraron, saquearon la ciudad, incendiaron sus templos como venganza por el incendio de Sardes, y convirtieron en esclavos a los ciudadanos que no habían logrado huir. Siguiendo el consejo del astuto Hipías, que conocía bien aquella costa de su juventud, la flota persa puso rumbo a la llanura de Maratón. Era el lugar ideal para desembarcar un gran ejército. El terreno llano favorecía a la caballería persa, la bahía era segura y accesible, y los pastos de la llanura podían alimentar a los miles de caballos de la expedición. Además, Hipías confiaba en que los atenienses se limitarían a refugiarse detrás de sus murallas, dejando el campo libre para que los persas avanzaran directamente sobre la ciudad. Sin embargo, los atenienses no esperaron encerrados. Al conocer el desembarco, el ejército marchó hacia Maratón. El mando recaía, por tradición, en 10 estrategos. Desde Platea llegó también un contingente aliado, pequeño pero significativo. Aquellos hombres habían decidido jugarse la vida junto a los atenienses, cuando el resto del mundo miraba hacia otro lado. Las opiniones entre los estrategos estaban divididas. Algunos consideraban que enfrentarse en campo abierto al coloso persa era una locura, dado lo exiguo del ejército griego. Otros argumentaban que no había alternativa.
Fue entonces cuando el estratego Milcíades tomó la palabra y se dirigió al polemarco Calímaco, el magistrado cuyo voto desharía el empate entre los estrategos. Le dijo algo que la historia ha conservado con una nitidez que desafía los siglos. En tus manos está, Calímaco, hacer esclavos a los atenienses o liberarlos. Desde que existe Atenas, nunca ha corrido un peligro tan terrible como el de ahora. Si no nos atrevemos a combatir, una gran discordia sacudirá las almas de los atenienses y los empujará a someterse a los persas. Pero si combatimos antes de que eso ocurra, venceremos, porque existe la justicia divina. Todo depende de ti. Únete a mi consejo, y tu ciudad será libre, y la más poderosa de Grecia. Pero si te unes a los que se oponen al combate, habremos perdido. Calímaco tomó su decisión. Habría batalla. Para comprender lo que ocurrió después, hay que entender la diferencia abismal entre los dos ejércitos que se enfrentaron en aquella llanura. El ejército persa era una fuerza multinacional, compuesta por soldados de decenas de pueblos sometidos al imperio aqueménide. Cada nación aportaba sus propios combatientes, con sus propias armas y armaduras. Los persas y medos, propiamente dichos, portaban cascos blandos de fieltro, pantalones y túnicas de colores vivos. Sus armaduras estaban compuestas de escamas metálicas, que se solapaban como las escamas de un pez, y sus escudos eran de mimbre trenzado. El arma principal era el arco compuesto, capaz de lanzar flechas con gran potencia a distancias considerables. También llevaban lanzas cortas y el ajinaques, un corto puñal de doble filo. Los guerreros de otras naciones vasallas estaban peor equipados. Algunos portaban únicamente arcos, otros blandían mazas o estacas endurecidas al fuego. Sus protecciones eran de cuero, a veces de madera, raramente de bronce. Frente a ellos, la falange griega, una máquina de guerra colectiva, densa, compacta, que dependía de la cohesión absoluta de sus componentes. El hoplita griego era un ciudadano soldado que costeaba su propio equipo, lo que significaba que solo los que podían permitírselo formaban parte de esta élite. Llevaba el gran escudo circular llamado oplón, fabricado en madera recubierta de bronce, que se sujetaba con correas en el antebrazo izquierdo. Este escudo cubría al combatiente desde el hombro hasta la rodilla, pero dejaba expuesto el costado derecho. De ahí la genialidad brutal de la formación en falange. Cada hombre dependía del escudo de su vecino de la derecha para proteger su flanco descubierto, y a su vez protegía con el suyo al que estaba a su izquierda. La cobardía de uno solo podía matar a los de su fila. Abandonar el escudo en combate era el máximo deshonor. La cabeza del hoplita estaba cubierta por el pesado yelmo corintio de bronce, con sus características cimeras que en muchas versiones solo dejaban ver los ojos y la boca. Protegía extraordinariamente bien, pero reducía la visión periférica y amortiguaba los sonidos del campo de batalla. El hoplita solo podía ver lo que tenía enfrente. En la densa formación, esto no era un problema, era una ventaja, porque eliminaba las distracciones y concentraba la mente en el único lugar donde importaba. La coraza podía ser de bronce anatómico, moldeado para reproducir con fidelidad la musculatura del torso masculino, o bien de lino endurecido con cola, el llamado linotórax, que comenzaba a popularizarse en esta época por su mayor ligereza y porque, a diferencia del bronce, permitía cubrir también los muslos. Las grebas de bronce protegían las espinillas. La lanza, de unos 2,5 metros, con punta de hierro y regatón de bronce, era el arma principal. La espada corta, el shifos, quedaba como recurso de último momento. Durante varios días, los dos ejércitos se observaron sin moverse. Los persas aguardaban en la llanura. Los griegos habían tomado posición en las laderas del monte Pentélico, bloqueando el único camino que conducía directamente a Atenas. El tiempo pasaba, y ningún bando daba el primer paso. Fue entonces cuando Milcíades interpretó una señal que los historiadores han debatido desde entonces. El historiador alemán Ernst Curtius
señaló algo desconcertante en todos los relatos que nos han llegado de la batalla. La caballería persa, en la que el imperio depositaba tantas esperanzas, no aparece mencionada en ningún momento durante el combate. También resulta sorprendente la rapidez con la que, según las fuentes, los persas lograron embarcar tras la derrota. Curtius concluyó que, ante la imposibilidad de forzar el paso de Maratón, los persas habían decidido dividir sus fuerzas. La caballería sería embarcada para intentar un desembarco sorpresa más favorable, mientras que la infantería cubría la retirada. Milcíades lo comprendió. El momento de atacar había llegado. La distancia que separaba a los dos ejércitos era de unos 1.400 metros, poco menos de 8 estadios según la medida griega. Milcíades desplegó su línea de forma que igualara en anchura al frente persa. Pero para conseguirlo, hubo que adelgazar el centro de la formación hasta reducirlo a muy pocas filas en profundidad. Los flancos, en cambio, se reforzaron. Era una disposición que parecía un suicidio en el centro. En el flanco derecho se situaron los atenienses bajo el mando del propio Calímaco. En el izquierdo, los plateos. En el centro debilitado, los soplitas de las tribus Leóntide y Antíoquide, al mando de Temístocles y Arístides. Y entonces, los griegos cargaron. Cargaron en formación, sin romper los escudos. Los historiadores modernos debaten si realmente recorrieron corriendo los 1.400 metros, como afirma Heródoto, o si marcharon al paso hasta que las flechas persas comenzaron a silbar a unos 200 metros de distancia, momento en que se lanzaron al galope. La segunda versión parece más plausible para hombres cargados con 30 kilos de bronce. Pero lo que Heródoto recoge tiene un valor más allá de la discusión técnica. Los griegos fueron los primeros en atacar corriendo a los persas. Nadie lo había hecho antes. El solo nombre de los medos hacía temblar a los demás griegos. Estos no temblaron. Corrieron hacia ellos. El primer choque fue brutal. Los persas habían anticipado una lucha más convencional, y la velocidad y densidad de la falange los desestabilizó. Sin embargo, en el centro, donde la línea griega era más delgada, los batallones de élite persas y sacas empujaron con toda su fuerza y comenzaron a abrirse paso. La línea griega cedió. Los persas penetraron en el centro y se lanzaron a perseguir a los que huían. Era la trampa. Porque en los dos flancos la historia era completamente diferente. Los griegos aplastaron a los persas con una superioridad aplastante, y en lugar de perseguir a los derrotados, hicieron algo que requería una disciplina casi sobrehumana. Giraron hacia el interior y atacaron por ambos lados al centro persa que acababa de romper la línea griega. Los persas que habían creído ganar la batalla se encontraron de pronto rodeados. El pánico se extendió como fuego en el rastrojero. La huida hacia las naves se convirtió en una estampida desordenada. Las cifras que nos han llegado resultan deslumbrantes. Heródoto afirma que los griegos perdieron 192 atenienses, entre ellos el propio Calímaco y Cinégiro, hermano del dramaturgo Esquilo. Las bajas persas, según el mismo Heródoto, ascendieron a 6.400. Incluso reduciendo estas cifras al escepticismo moderno, la desproporción es elocuente. Los griegos capturaron además 7 naves enemigas. La flota persa restante puso rumbo al sur, rodeando el cabo Sunión, con la intención de llegar a Atenas antes de que lo hiciera su propio ejército. En Atenas existía un influyente partido favorable a los persas. Según Heródoto, desde la cima del Pentélico se hizo una señal con un escudo, presumiblemente dirigida a la flota persa, para indicarles que la ciudad estaba desprotegida. La sospecha recayó sobre los alcmeónidas. Fuera como fuera, Milcíades comprendió el peligro antes de que nadie más lo viera. Los vencedores de Maratón no descansarían, dejando a Arístides con un destacamento para custodiar a los prisioneros y los trofeos de guerra. El grueso del ejército griego emprendió la marcha forzada de regreso a Atenas, todavía con las armaduras puestas,
cubriendo los 42 kilómetros que separaban el campo de batalla de la ciudad. Cuando la flota persa dobló el cabo y entró en la bahía de Falero, encontró el ejército griego formado en la orilla. Los persas, viendo que no había sorpresa posible, viraron y pusieron proa a Asia. Atenas estaba a salvo. Al día siguiente llegaron los espartanos. Habían recorrido los 220 kilómetros que separan Esparta de Atenas en solo 3 días. Una marcha que habla de la seriedad con la que habían tomado la amenaza. Pero llegaron tarde. Recorrieron el campo de batalla, observaron los cuerpos tendidos, rindieron honores a los atenienses y regresaron a casa. Los caídos atenienses fueron sepultados donde habían muerto, en la llanura de Maratón. Era el más alto honor que una ciudad podía ofrecer a sus muertos: enterrarlos en el campo de batalla, convertir la tierra misma en su monumento permanente. Sobre su tumba, el poeta Simónides escribió unas palabras que la historia preservó porque merecían ser preservadas. Decían, en esencia, que en las llanuras de Maratón, los hijos de Atenas dispersaron el esplendor de los medos. Las consecuencias de aquella mañana se extendieron mucho más allá del campo de batalla. Para los atenienses, Maratón fue algo más que una victoria militar. Fue la demostración de que la democracia era capaz de defenderse, que los ciudadanos libres podían vencer a los súbditos de un rey, que el coraje de los hombres que pelean por algo propio supera al de los que pelean por obediencia. El mito de la invencibilidad persa se rompió en aquella llanura, y ese quiebre cambió la psicología de todo el mundo griego. Para los persas, la derrota fue un contratiempo menor en apariencia. El imperio seguía siendo el más poderoso del mundo conocido, con recursos casi ilimitados. Darío comenzó a preparar una segunda expedición, esta vez de dimensiones mucho mayores, con el objetivo de someter toda Grecia. Pero el destino le negó esa oportunidad. Una revuelta en Egipto, en el año 486, antes de nuestra era, desvió sus recursos. Ese mismo año, Darío murió. El trono pasó a su hijo Jerjes, quien, tras sofocar la rebelión egipcia, retomó los planes de conquista de Grecia con una energía renovada y un ejército que, según las crónicas antiguas, hacía sombra al propio sol. En el intervalo de 10 años que separó Maratón de la nueva invasión, Atenas no permaneció inmóvil. Temístocles, uno de los estrategos que habían combatido en la llanura, emprendió una transformación radical. Convenció a los atenienses de invertir los recursos del Estado en construir una flota poderosa. Decenas de trirremes surcaron el Mediterráneo bajo pabellón ateniense. Fue precisamente esa flota, construida con la memoria de Maratón como argumento político, la que décadas después destruyó la armada de Jerjes en la bahía de Salamina y frustró definitivamente la conquista persa de Grecia. La historia de Maratón es, en última instancia, la historia de una apuesta. La apuesta de un grupo de hombres libres que eligieron cargar hacia adelante, hacia la incertidumbre y el peligro, en lugar de esperar encogidos detrás de sus muros. Y la historia les dio la razón. No siempre la da. Pero en aquella llanura, en aquella mañana de septiembre, la dio. Y el mundo que conoces hoy, con toda su herencia de pensamiento libre, de arte, de filosofía, de política, de ciencia, ese mundo nació también un poco en Maratón, en el estruendo de los escudos, en el polvo levantado por los pies de los hoplitas, en la decisión de Calímaco de inclinarse del lado del valor. Maratón no fue solo una batalla, fue una elección, y todas las grandes batallas de la historia, en el fondo, lo son. Si llegaste hasta aquí, significa que la historia antigua todavía te mueve algo por dentro. Y eso es exactamente lo que busco en este canal. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campana para no perderte ningún relato. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué civilización antigua te parece más fascinante? ¿Cuál es ese momento de la historia que te obsesiona, que te roba el sueño, que desearías haber vivido o visto con tus propios ojos? Aquí estamos para explorar juntos esos mundos que ya no existen,
pero que nunca terminan de irse. Nos vemos en el próximo relato.